Reciente las FARC desde La Habana han dicho dos cosas. En primer lugar, que usted y el ministro de Agricultura son enemigos del proceso de paz y son enemigos del país. Y en segundo lugar, pues se le cogió un laboratorio grande donde hay 4 toneladas. Parece que las FARC con bandas criminales se están trabajando para carteles mexicanos. Mire, los únicos enemigos de la paz de los colombianos, los únicos enemigos de los ciudadanos colombianos son aquellos que son capaces de lanzar granadas donde hay niños, son aquellos que son capaces de dañar la infraestructura que beneficia a los colombianos, son aquellos que son capaces de asesinar impunemente colombianos. Esos son los únicos enemigos. Y suele suceder que los señores de las FARC encabezan esa lista de violadores de derechos humanos, de violadores de las normas internacionales, de violadores del Código Penal. Frente al tema de si tienen nexo con el narcotráfico o no, eso ya raya en lo ridículo. Es ridículo, porque sencillamente esta gente todo el tiempo se le ha comprobado y se le ha demostrado cómo a través de las distintas incautaciones tienen que ver con el narcotráfico, a través de los distintos computadores negocian y transan, y cada vez más además son socios de otros carteles o son socios de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Ministro, justamente el pronunciamiento de las FARC se da en relación con la oposición que hace el ministro de Agricultura a las denominadas zonas de reserva campesina. ¿Usted cómo ve la posibilidad de que se genere este nuevo ente administrativo en el país, las denominadas zonas de reserva campesina? Esas zonas existen hace mucho tiempo y muchos años. El experto en el tema, por supuesto, es el señor ministro de Agricultura, y son instrumentos de política que se pueden utilizar. Lo que no está bien y no se puede aceptar es si tienen en algún caso infiltración de algún grupo terrorista, y por eso sí tenemos el deber de impedir que a través de esos instrumentos terminen siendo mal usados y terminen siendo aprovechados por organizaciones criminales. Precisamente el ministro de Agricultura ha dicho que tal como conciben las zonas de reserva campesina, se volvería a la época del año 58, cuando las FARC tenían una especie de repúblicas independientes. Pues aquí estamos claros en que el ministro de Agricultura conoce estos temas como pocas personas, y ya lo he dicho, lo que no vamos a aceptar es que instrumentos de política que son razonables sean aprovechados o utilizados por terroristas o por criminales. Ministro, y a propósito, hoy en Medellín se está lanzando una nueva estrategia contra las BACRIM. Están actuando no solo en Medellín, sino también en el Valle del Cauca. El Ministerio de Defensa y las fuerzas militares como tal, ¿qué están haciendo a propósito de esta inseminación masiva de bandas criminales? Mire, lo que son las bandas criminales como las conocemos están prácticamente llegando a su fin, han sido decapitadas. Pero esa afectación lo que está generando es una atomización que genera una cantidad de bandas más pequeñas que tratan de ejercer poder local o regional, que se enfrentan entre sí. Eso es lo que hemos visto. Esos homicidios que hemos visto en Medellín, en Cali o en Buenaventura son miembros de esas bandas asesinándose entre sí, tratando de tener el control del microtráfico, de la extorsión o de la minería y otros delitos. Así que lo que queda claro es que vamos a seguir fortaleciendo nuestro accionar. Hemos creado en Cali, y hoy se va a hacer lo propio en Medellín, unas unidades élites que buscan perseguir los objetivos de alto valor, con inteligencia, con judicialización, con unidades especiales para golpear a los jefes de esas bandas, a los jefes de esas estructuras de crimen organizado. Ministro, el fin de semana una reunión con los comandantes de fuerza para hacer ajustes al plan Espada de Honor. ¿Qué se espera para el resto del año con ese plan? Mire, encontramos que el plan Espada de Honor y el plan Corazón Verde están produciendo resultados contundentes. La afectación que se le está causando a los grupos terroristas es muy importante. Hacía rato no se había logrado el impulso que se está teniendo en el último año, donde hay incremento de desmovilización en los últimos meses, donde hay un incremento de terroristas que han sido abatidos, donde el incremento en capturas, en trabajo cercano con la Fiscalía de redes de apoyo al terrorismo o de otros miembros de esas organizaciones, pues se ha venido fortaleciendo. Y lo propio en Corazón Verde, decapitando las bandas criminales y generando efectos sobre bandas delincuenciales en las ciudades. Pero hemos dicho que
lo que le preocupa a los ciudadanos nos preocupa a nosotros, que si los ciudadanos tienen más preocupaciones, nosotros debemos hacer más ajustes y tomar más decisiones. Y eso fue lo que hicimos el fin de semana. Decidimos fortalecer todos nuestros planes, en particular aquellas acciones para fortalecer la seguridad ciudadana. Nos vamos a ir a meter a ollas en 20 ciudades, como se hizo aquí en el Bronx, en Bogotá, y de esa manera desarticulando esos mitos de inseguridad, esos mitos de criminalidad. Vamos a hacer acciones muy concretas en algunas ciudades como en Cali y en Medellín, y vamos a fortalecer a través de lo que se conoce como el Plan República Plus, que es el plan que protege la infraestructura, fortalecer con varias medidas la protección de la infraestructura, con centros de comando y control y coordinación de alta tecnología. Vamos a motorizar algunas de las unidades que hoy protegen la infraestructura para garantizar que tengan un mejor cubrimiento, y en fin, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que los ciudadanos se sientan más tranquilos, para que sientan confianza, para que denuncien más, y todo el tiempo haciendo cualquier ajuste en tiempo real que tengamos que hacer, que le dé más tranquilidad a los ciudadanos o que responda a lo que cada colombiano necesita. Finalmente, ministro, viene usted a la cumbre de jefes de seguridad de empresas americanas. Están aquí jefes de seguridad desde México hasta la Argentina. ¿Por qué la importancia de esta reunión y por qué usted se reúne con ellos? ¿Qué va a decir? Colombia hoy es un referente en materia de seguridad. Nadie olvide cómo era este país hace 15, hace 10, hace 5 años. Solo le doy un dato: hace unos años teníamos cerca del 35% de los municipios afectados por el terrorismo. Hace 15 años cerca del 55% de los municipios. Hoy solamente el 10%. Ahí se concentra la actividad terrorista, y esto lo que demuestra es una tendencia, una evolución de cómo poco a poco se va llevando la criminalidad, el terrorismo, a sus justas proporciones. Pero esto ha permitido más inversión, esto ha permitido más empleo, esto ha permitido más actividad económica, esto ha permitido un incremento en el turismo, esto ha permitido un incremento en las exportaciones, un incremento en la carga que se transporta tanto por vía aérea como por vía terrestre en el país. Esa es la experiencia que seguramente quieren conocer, y seguramente podemos contar cómo la seguridad contribuye al bienestar de los colombianos, cómo la seguridad contribuye a promover la prosperidad y el desarrollo del país. Ministro, lo del fin de semana demuestra que las FARC tienen nexos con el cartel de Sinaloa, que maneja el narco más buscado del mundo, que es el Chapo Guzmán. Pues demuestra que tiene nexos con muchas organizaciones criminales, que se entremezcla hoy en día con bandas criminales. Hay momentos donde uno ya no sabe cuáles son las FARC, cuáles son los urabeños, cuál es el ELN o cuál es una pandilla delincuencial de alguna ciudad en el país. Más o menos hacen lo mismo, e indudablemente en su actividad de narcotráfico tienen nexos con carteles mexicanos, y pues esta incautación de 4 toneladas, de 2 toneladas de hoja de coca picada y de cerca de 1 tonelada de coca líquida demuestra cómo esta organización y otras viven entremezcladas en esa actividad de narcotráfico. ¿Tonelada cocaína líquida? ¿Cómo? En procesamiento. Ministro, con respecto al comunicado que sacó la FARC en La Habana, que habla de los 20 militares muertos en Buenos Aires, ¿qué reporte tiene usted? Pues ahí otra vez, como ya el país sabe, esa es una organización dedicada a mentir. Ustedes se acuerdan el caso, por ejemplo, del hijo de Clara Rojas, cómo le dijeron mentiras al país. Ustedes recuerdan cómo todo el tiempo dicen mentiras, cuando tenían secuestrados o no tenían secuestrados, en fin, todo el tiempo es buscando la mentira como herramienta. Algunos dicen que sus estratagemas se basan en eso, en mentirle a los colombianos para tratar de obtener un posicionamiento. Lo cierto es que esa afirmación, por la que usted me pregunta, no es cierta. Señor ministro, la incorporación de nuevos hombres para reforzar ¿qué se tiene planteado? Bueno, han entrado ya al servicio 10.000 policías más. En lo que va a correr de este año van a entrar 5.000 hombres del ejército, y en los próximos 15 meses otros 10.000 policías. Con esto los ciudadanos deben sentir esperanza, porque lo que seguimos haciendo es fortaleciendo
a las fuerzas militares y a la policía con más pie de fuerza para que haga presencia en las calles, en las ciudades, en los municipios, para que estén pendientes de lo que le interesa a los ciudadanos, y asimismo los estamos fortaleciendo con equipos. Al país están llegando cerca de 20 helicópteros más, al país están llegando más lanchas, más patrulleras, más patrullas y motos para las calles, más equipos de comunicación, más sistemas de inteligencia para atender lo que le preocupe al ciudadano de cualquier esquina, de a pie, en cualquier parte del país, o para poder perseguir más efectivamente al terrorismo, al narcotráfico, a la criminalidad. Ministro, ¿ya fue notificado al Ministerio, digamos, en presupuesto? Son recursos importantes, son los recursos de los colombianos que vienen tributando para seguir fortaleciendo a la fuerza pública. Ministro, ya lo notificaron de la situación del Barrancón, que definitivamente la Corte dice que se deben devolver esas 6 hectáreas. ¿Qué decisión se va a tomar allí? Bueno, ahí hace bastante tiempo la Corte tomó unas decisiones. Recordar que en Colombia las decisiones de la justicia se acatan y punto. Obviamente habrá que ver si hay otros mecanismos jurídicos o si hay fórmulas que permitan hacer algún tipo de conciliación, y en ese sentido vamos a seguir trabajando, pero indudablemente lo que las Cortes determinan pues es lo que toca acatar. ¿Pero ustedes quieren hacer la conciliación, entregar otras tierras en otros lados? Sería interesante, porque de todas maneras esa base que se encuentra ya en esa zona del Guaviare provee seguridad, ayuda de alguna manera a mantener la estabilidad en esa región, y por supuesto que es un centro de entrenamiento importante que incluso las personas que viven en esas comunidades no necesariamente se sienten incómodas, al contrario se sienten contentas de esa presencia de la fuerza pública. Pero por supuesto los fallos de las Cortes se acatan y buscaremos entonces las herramientas que tengamos jurídicas acordes con la ley y con los fallos para poder resolver este problema de la mejor manera. La seguridad, aquello que le esté preocupando a los ciudadanos. Hemos tomado, en el caso particular de la infraestructura, el plan República Plus. Ese plan lo que busca fundamentalmente es reorganizar dispositivos para elevar la protección de la infraestructura. Por el otro lado, pagar información para aquellos ciudadanos que puedan tener sospecha de que en las zonas donde está la infraestructura se puedan estar moviendo atentados terroristas. Tercero, hemos decidido incrementar la movilidad, la motorización si se quiere, de algunas unidades para aumentar el cubrimiento de la protección de la infraestructura. Y en cuarto lugar, y por último, hemos decidido crear unos centros de coordinación y de comando, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de aeronaves no tripuladas para fortalecer la vigilancia de esas zonas en el país. ¿Esos aviones no tripulados son cuáles, ministro? ¿Y qué tipo de información entregan en tiempo real? Bueno, no quiero entrar en los detalles porque se trata precisamente de que esto lo que eleva es la capacidad de hacer inteligencia, pero son muy sofisticados y dan la oportunidad de hacer cosas impensadas a la hora de mejorar la vigilancia y mejorar la protección. ¿Transmiten la información en tiempo real o cómo se hace eso, ministro? Entre otras cosas, transmiten información en tiempo real. ¿Los centros de operaciones son conjuntos con las 4? Los centros de comando y coordinación son conjuntos, con presencia de Fuerza Aérea, de Ejército, de Policía y de Armada cuando es necesario. Ministro, ¿esto se busca frenar la oleada terrorista que de alguna manera las FARC están planeando en esta etapa de los diálogos? Bueno, la verdad es que los actos de terrorismo respecto del año anterior están por debajo. Eso significa que hemos logrado, gracias a la inteligencia, gracias a la incautación de explosivos, gracias al trabajo de la fuerza pública, evitado muchas de las intenciones que estos terroristas tienen. Pero no hay duda que el deber de la fuerza pública todo el tiempo es seguir mejorando, estar en un plan de mejoramiento continuo, de mejorar la eficiencia de las acciones que se tienen, y entonces estas medidas lo que buscan es esa eficiencia y sobre todo que los ciudadanos sientan más confianza, que los ciudadanos recuperen en cierto sentido la tranquilidad, y es nuestro deber responder a lo que se necesita cuando se necesite.